Hola amigos, pues en esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de configuraciones básicas como seguidor de voltaje, integrador, diferenciador y sumador. Me presento, soy Sergio Ramírez Ramos, estudiante del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala del cuarto semestre de la carrera en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El objetivo es entender el comportamiento y las características del amplificador operacional. ¿Qué función tiene el amplificador en un circuito integrado? Y empecemos con un poco de historia. Entre los años 1964 y 1967, Fairchild desarrolló los amplificadores operacionales en circuitos integrados como lo son el 702, 709 y 741. Estos amplificadores de circuito integrado revolucionaron algunas áreas de la electrónica por su tamaño pequeño y bajo costo. ¿Qué es un amplificador operacional? Bueno, son dispositivos que tienen la característica de acondicionar señales de corriente o voltaje, señales continuas, discretas o analógicas o digitales. Y como podemos observar en la diapositiva, en la parte izquierda hay una imagen de lo que sería el amplificador y de la parte derecha su estructura. Bueno, de cómo estaría representado. Amplificador operacional o seguidor de voltaje. Bueno, estos son bloques analógicos fundamentales que se caracterizan por tener una gran capacidad para brindar corriente y una ganancia cercana a la unidad. Esas características lo hacen propicios para emplearlos comúnmente como etapa de salida entre otros circuitos analógicos de mayor complejidad como amplificadores operacionales. Las características del seguidor del voltaje son impedancia alta de entrada, impedancia de salida baja, proporciona ganancia de potencia y de voltaje, no tiene resistencia de realimentación. El valor del voltaje de salida es el mismo que el de entrada. Aquí, método general de análisis del amplificador seguidor de voltaje. Dice el valor de la corriente. Las características del circuito de una forma matemática se puede expresar de la siguiente manera. I1 igual a 0, I2 igual a 0. Eso quiere decir que el valor del voltaje de entrada y de la salida, la tensión en el pin inversor es igual que la tensión en el terminal no inversor, que nos da VI igual a V0. ¿Qué quiere decir VI y V0? Ok, el VI es la corriente de entrada y el V0 es la corriente directa de salida. Por lo tanto, el voltaje de salida está expresada de la siguiente manera. Es corriente directa de salida e igual corriente de entrada. La fórmula de la ganancia de voltaje es unitaria y se expresa de la siguiente manera. AV, que es atovoltio, que eso es igual a corriente directa de salida sobre corriente de entrada igual a 1. Ejemplo del seguidor de voltaje. Recordemos que una de las ventajas que nos proporciona el seguidor de voltaje es que esos dibujan muy poca corriente. La señal de la salida es la misma que de la entrada, funcionan como amortiguadores de aislamiento y todo lo anterior sin alterar el circuito. En esta aplicación se necesita obtener 7 voltios de una fuente que suministra 14 volts con el fin de alimentar una resistencia carga RL de 330 ohmios. Las resistencias 1 y 2 del servidor de voltaje tienen un valor de 10 kiloohmios y como podemos ver aquí hay la representación del problema quedaría así. Ahora nos dice que cualquier divisor de tensión con las mismas dos resistencias, es decir, con el mismo valor, entrega la mitad de tensión de la fuente de alimentación y se expresa de la siguiente manera. dV, que eso es igual a corriente de entrada por R1 sobre R1 más R2. El dV igual a 14 por 10 kilo ohm entre 10 kilo ohms más 10 kilo ohms
Eso nos da como resultado el dV igual a 7 voltios. Por lo tanto, 7 voltios caen en R1 al igual que en R2. O sea que el valor es el mismo. Y luego vamos a hablar sobre el amplificador integrador. Dice que eso produce un voltaje de salida que es tanto proporcional a la amplitud como la duración de la señal de entrada. Los amplificadores operacionales se pueden usar como parte de un amplificador de retroalimentación positiva o negativa, o como un circuito de sumador o sustractor, usando solo resistencias puras tanto de la entrada como del circuito retroalimentación. Y en la diapositiva podemos observar el circuito. Luego, el elemento retroalimentador en el integrador es el condensador CF. Por consiguiente, la corriente constante IF en CF da lugar a una rampa lineal de tensión. La tensión de salida es, por tanto, la integral de la corriente de entrada, que es forzada a carga de CF por el lazo de realimentación. La variación de tensión es CF, que eso nos da como resultado la fórmula que se muestra en la diapositiva. También lo que nos dice que lo que hace que la salida varíe por unidad de tiempo, e igual podemos observar su fórmula. Luego, como en otras configuraciones del amplificador invasor, la impedancia de entrada es simplemente RG. Y como podemos ver aquí en la diapositiva hay una imagen en donde es el resultado del ejercicio, que como podemos ver en la primera gráfica es la corriente de entrada y la segunda es la corriente de salida. Luego, amplificador diferenciador. El amplificador derivado, también llamado amplificador diferenciador, realiza la función matemática de la derivación, o sea, es decir que la señal de la salida es la derivada de la señal de la entrada, y la ecuación de la salida es la siguiente, es la que se muestra en la diapositiva en la parte izquierda, y su representación en el circuito lo podemos ver del lado derecho. Luego, ecuaciones de diseño. Aquí contamos con tres ecuaciones, que es la señal senoidal, señal triangular y señal cuadrada, y podemos ver que viene con su fórmula de cada ecuación. Ahora, R dice que es una resistencia cuya función es la de balancear el circuito, eliminar corriente de vías. A es la ganancia de la señal de la entrada de B, o sea, esto de B es corriente de entrada. La función R1 es limitar la ganancia de cualquier señal de ruido de alta frecuencia. El valor de C es libre. Ahora aquí un ejemplo. Dice: diseñar un amplificador derivado con ganancia de 1 para una señal de entrada sinoidal de 1 Vp a 10 kHz. La solución: se escoge C de 10 NF, ahora se halla R, y como nos podemos dar cuenta, ahí está el resultado de la operación. Y ahora ya con R se halla ahora R1, con igual lo podemos observar en la imagen. Entonces, el resultado de esas dos operaciones nos queda el circuito de la siguiente manera, a como se muestra en la diapositiva. Amplificador sumador. Bueno, el amplificador sumador se define como un circuito eléctrico, el cual tiene la capacidad de sumar dos señales de entrada, cuyo valor de la suma es entregado a la salida del circuito. ¿Cómo funciona? Pues bueno, el
principio de funcionamiento es sencillo, ya que se trata de un amplificador operacional el cual tiene una resistencia de realimentación. Esta configuración consiste de entradas de voltaje por medio de resistencias. Pueden ser cualquier número de resistencia, las cuales serán las entradas de voltaje a sumar. Algunas características del amplificador sumador: puede ser inversor o no inversor. Este último lo veremos más adelante. Podemos aplicar más de 2 entradas de voltaje. La mezcla de señales lineales en ese amplificador no produce interacción entre las entradas. Eso quiere decir que podemos acomodar en el circuito cualquier número de entradas. Sin embargo, debemos añadir resistencias de entrada en el nodo suma. Luego tiene una impedancia de entrada infinita. Tiene aplicación tanto en corriente alterna como en corriente directa. El sumador inversor, la salida es de la polaridad opuesta a la suma de las señales de entrada. Como podemos ver, aquí está el diagrama de conexiones. Ok, el diagrama de conexiones. Y como podemos observar, en este diagrama tenemos 3 entradas de voltaje y una más que pueden ser cuantas entradas queramos en VNRN. También podemos apreciar que el pin no inversor está conectado a la tierra con su resistencia de protección R+, por lo tanto tiene un valor de voltaje de 0 voltios, cosa que influye demasiado en el funcionamiento del amplificador. Y eso sería todo, amigos. Espero le haya entendido al tema que son configuraciones básicas. Y pues bueno, aquí les dejo las referencias donde saqué la información de mis diapositivas. Gracias.